Vamos a orar, por favor. ¿Alguien tiene alguna petición de oración? En buen momento díganla, no ya cuando voy a orar, por favor. Por el papá de Mike. Por el papá de Mike. Tiene detalle de salud, no sé si él lo vaya a hacer público después, pero hay un detalle fuerte de salud. ¿Alguien más? ¿Una petición de oración? ¿Nadie? Por la hamburguesada. La hamburguesada. Que nadie se corte. Que nadie choque. Como es que venga gente, podría ser evangelístico, entonces pues también, para que haya gente salva, Señor. Bueno, vamos a orar. Padre amado, nosotros, Señor, agradecemos tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias por nos has dado de tu palabra cada día desde que te recibimos en nuestros corazones. Gracias, Señor, por el tiempo que tuvimos el día de hoy de trabajo, de escuela y de actividades, Señor. Pedimos que este estudio penetre a nuestro corazón porque es tu palabra, Señor. Tu palabra jamás vuelve vacía. Pedimos que puedas tú hablarnos a nosotros, que podamos aprender más sobre la epístola de los Corintios, Señor, y que podamos, Padre, aplicarla a nuestras vidas. Te suplicamos y te rogamos en nombre de tu Hijo por el papá de Miguel, de Mike Hernández, Señor, que está pasando por un problema difícil de salud. Que tú seas con él, Señor. Tú sabes que él es tu Hijo. Hay cosas que no entendemos nosotros, pero tú eres bueno. Padre, tú eres omnisciente, Señor, y presciencia, Padre, nos enseña que tú sabes todas las cosas, Padre, y por algo las permites. Te suplicamos, Señor, por la hamburguesada de este sábado que vamos a tener. Cada cosa que hagamos, Señor, que lo hagamos con una buena actitud, que lo hagamos con un corazón dispuesto a servir a los demás, que podamos aprender a ser buenos siervos, Señor, antes de ser otra cosa en la iglesia. Ayúdanos en las áreas que se van a estar organizando ese día, Padre, que tú tomes el control de todas y cada una de ellas, Señor, en los asadores, en la preparación del pan, las verduras, el tiempo del servicio que vamos a tener, Señor, aquí adentro en el templo. La predicación de tu palabra pueda penetrar el corazón de mis hermanos y que podamos ser edificados. Señor, te pedimos por cada una de las cosas que se van a hacer este sábado y rogamos por los corazones de todos los ministerios juveniles, de los chavos, de los adolescentes. Padre, que obres conforme a tu voluntad. Sabemos que tu palabra es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, que también es poder, Señor, para ayudarnos a ser más como Cristo. Perdona todos nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a entender un poco más tu palabra para que pueda llegar a nuestro corazón y de esta manera a nuestra conducta. Gracias por todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Bien, primero los Corintios. Vamos a ver, quiero que participen, nada de que me sordeo. ¿Cómo? Problemas y visiones. Problemas y visiones. Preguntas. Para preguntas y Vamos a ver, respuestas. ¿cuál es el tema de primera? ¿Cuál es? Problemas y preguntas. Y visiones. Problemas y preguntas. Es el tema de todo el libro. De todo primero de los Corintios, ¿verdad? Ahora, el pastel se divide en dos, Amanda. ¿Cuáles son las dos divisiones? Morales. ¿Cómo? Una es morales, ¿no? Sí, perdón. Son problemas y preguntas, obviamente, ¿verdad? Pero es de capítulo 1 al 6 y del 7 en adelante al 16. Ahora, en la primera sección, que es sobre problemas, ¿qué encontramos al principio del libro? Divisiones. Divisiones, ¿verdad? Divisiones. Aquí nosotros aprendemos en divisiones que el apóstol Pablo habla sobre el poder del Espíritu Santo, de los partidos, ¿verdad? De las personas y todo ese rollo. Es del capítulo 1 al 4. El capítulo 4 termina hablando de él mismo, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la enseñanza más o menos del capítulo 4? Que él dice, ¿sabes qué? Ténganos los hombres por servidores de Dios, y Apolos y yo no somos nada. ¿Cuál es la enseñanza? Y está en el versículo de capítulo 4, está en el versículo versículo 16 de capítulo 4.
o sea, dice, ¿sabes qué? No me sigan, no se dividan por nosotros, sino mejor imítenos, ¿verdad? Ahora, esto es en la primera sección, del 1 al 4. Ahora, en el 5 y el 6, ¿qué vemos aquí? Problemas morales. Vamos a hablar algo así como sexualidad. Y digo sexualidad porque en capítulo 5, ¿qué sucedió? El que andaba con la mamá, con la esposa. Con la esposa de su papá. 5. En capítulo 6, todos en el discipulado vemos el versículo 6:19, ¿verdad? ¿Y de qué habla esto? Del cuerpo, estamos hablando de algo sexual. O sea, en el capítulo 5 nosotros vimos que... eso es del 5 a 7. Aquí. Es de 8 al 10. Entonces, de 5 a 7, pero en el 5 vimos la inmoralidad del incesto que hay en la iglesia. En capítulo 6 vimos ahora un poquito sobre la sexualidad, hablando también obviamente de lo que significa físicamente, ¿verdad? Porque el cuerpo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y para Él es. Y en capítulo 7, ¿de qué hablaba? Del matrimonio. Entonces, está tratando de decir que hay un problema, no sé si tú lo estás viendo, de que ya acabó aquí el tema, Pablo, de hablar de las divisiones, que es un problema en la iglesia, que son las divisiones, y después habla de otro problema mucho más, bueno, no mucho más fuerte, sino que también muy fuerte, que es la sexualidad. Entonces, el incesto, y luego después está enseñando, ¿sabes qué? No tienes que hacer eso porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y luego te dice por qué, porque para la sexualidad es después del matrimonio, ¿verdad? Por eso el capítulo 7. Entonces es el flujo de Pablo, ahora está con otra cosa. Después en capítulo 8, ¿qué vimos? ¿Recuerdan? Bueno, estas son preguntas, pero ¿cuál era la primera pregunta en capítulo 8? Pues vimos lo de los ídolos. Capítulo 8, ídolos. Capítulo 9, que es el que vamos a ver hoy. Perdón, estamos en otra sección. Perdón, disculpen. Que esta sección es del 8 al 10. ¿Y sobre qué? Sobre lo sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Los sacrificios que hay aquí, ¿verdad? Y sacrificio es importante. El pastor predicó sobre esto, bueno, lo mencionó el domingo. Y el sacrificio aquí también es importante. Y hoy vamos a ver capítulo 9. Aquí están los capítulos 8, 9 y 10. ¿Verdad? Entonces, bien, vamos a ver primero los Corintios 9. Vayan ahí, por favor. Vamos a ver un poco sobre esto. Bien, primeramente el ejemplo de Pablo, que era negar sus derechos. Ahora, es interesante también aquí porque Pablo ya había hablado de él en capítulo 4. Dice, nosotros somos simples servidores, nosotros no somos nada, o sea, nada más servimos a Dios, Apolos tampoco es nada, hay que seguir a Cristo. Dice, no me sigan a mí, nada más imítenme, dice Pablo. En capítulo 9, hablando ahorita de los sacrificados, los ídolos, él vuelve a hablar de sí mismo. Perdón que casi no se ve, pero nomás traigo una foto. En capítulo 9 está hablando también sobre los ídolos. Entonces el ejemplo aquí de Pablo es negar sus derechos, ¿verdad? Porque en ocasiones, chavos, les doy una introducción del capítulo 9. Pablo se está defendiendo su apostolado, porque en ocasiones decimos nosotros que, así con ese que bueno, pues los predicadores, ¿verdad? Que no tienen derecho a esto, que no tienen derecho a aquello, que por qué toman de las ofrendas, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces Pablo se está defendiendo. Primeramente, los versículos 1 y 2 hacen unas preguntas y él está dando un argumento de la defensa de su apostolado, ¿sí? Le está diciendo, yo tengo la autoridad y tengo derechos, pero no voy a tomar ese derecho, ¿sí? Capítulo 9, versículo 1 y 2 dice, por favor síganme ahí, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor. Ahora, ¿por qué comienza el capítulo 9? Así, ¿por qué crees? Porque, ¿de qué habla el 8? O sea,
Sí, o sea, dice Pablo, la carne de los ídolos, yo me la puedo comer bien rico, la carne asada, como si estuviera haciendo una hamburguesa el sábado, ¿verdad? Entonces, pero dice, nada por ustedes o por los débiles, yo no voy a comer carne jamás. Entonces, pero les dice, ¿y qué? ¿A poco nada más ustedes tienen el derecho de comer carne? Bueno, así comienza el capítulo 9, el versículo 1, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor, dice el versículo 2, es su argumento. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el Señor, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Es decir, Dios a mí me llamó, ¿y dónde está la prueba? En ustedes. ¿Sí? O sea, a veces ¿cómo puede decir, ay, ¿cómo sé que ese pastor es pastor? Bueno, porque Dios ha puesto un rebaño, ¿verdad? Ha puesto una labranza, que son las personas, a una persona a quien alimentar, porque andan muchos por ahí diciendo que son pastores, pero ni siquiera asisten a una iglesia. ¿Sí me explico? O sea, entonces, dice el versículo 2, si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Entonces, esa es una prueba de que Pablo está defendiendo su apostolado. Este es un problema en la iglesia, porque tal vez tenían en poco a Pablo, ¿verdad? Fíjate, es interesante porque se dividían por seguir a Pablo, por seguir a Apolos, y después dicen, ¿y tú por qué cobras? ¿O por qué agarras las ofrendas? ¿O por qué tienes esos derechos, verdad? Bueno, bien interesante ahí como los corintios ni para un lado ni para el otro. Versículo del 3 al 7 vemos algunas preguntas del mismo Pablo. Dice el 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Te das cuenta como que alguien lo estaba acusando? Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿De qué habla el capítulo 8? De la comida, ¿verdad? Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Versículo 5, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y de Cefas? Es un versículo que a la Iglesia Católica no le gusta mucho, porque los sacerdotes tienen que hacer un voto de celibato, ¿verdad? Pues dice Pablo, dice, ¿a poco nada más ustedes tienen ese derecho de tener alguna hermana por esposa? Y dice el versículo 6, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Ahora, de no trabajar secularmente, porque si se tratara de trabajar físicamente, Pablo recorrió kilómetros y kilómetros y kilómetros predicando el evangelio, sufriendo en el calor. Ahorita tú y yo estamos aquí en el clima, él en el calor, en el frío, en desnudez, sin nada, y dice, por todo lo puede Cristo que me fortalece. Entonces, dice, ¿a poco no tenemos derecho de no trabajar? Porque está entregado a la obra del tiempo completo. O sea, que esto quiere decir que los pastores y los misioneros tienen derecho a que tú llegues y les des. O sea, tienen derecho a que les des, y no importa cuánto. O sea, bueno, aunque sí importa, ¿verdad? En ocasiones tienen que mantener a sus familias, pero hay que darles a ellos. Esto es lo que está diciendo el pasaje. De versículos 8 al 14 hay más preguntas. Si tú te das cuenta, el apóstol Pablo está cuestionando a todos aquellos que lo acusaron. Versículos 7, 8, 9, en todos hay preguntas. ¿Sí lo observan? Dice el versículo 8. Bueno, desde el 7 dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Es una ilustración. Dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Ahorita vamos a entender esto. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. ¿Ves la diferencia entre hacer tesoros en la tierra y hacer tesoros en los cielos? Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Continuamos, dice el 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo
y que los que sirven al altar del altar participan. Dice el 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ahora, ¿de qué acusaban a Pablo? ¿De qué crees? ¿Perdón? Sí, ¿de qué más? Ahí el versículo nos da una pista, el versículo 13. De que no trabajaba, es una. ¿Otra? De que hablaba de Dios. De que se come la carne de los ídolos. ¿Cómo? O sea, del capítulo 8, que aprendimos la semana pasada, eso que está San Juditas ahí, le sacrificaron un cabrito, y eso es para San Juditas nada más, y llega Pablo y se lo come, lo están acusando, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, eso es de un ídolo. O sea, y luego Pablo le dice, un ídolo nada es. En versículo 13 les está diciendo eso. ¿No sabíais que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan, o sea, del altar comen. O sea, los levitas en el Antiguo Testamento, había una parte en la cual se sacrificaba y una parte era para ellos, para que ellos comieran. Entonces, dice Pablo, ¿no? ¿Que no te das cuenta de eso? O sea, no tenemos entonces derechos nosotros, ¿verdad? También que somos unos esclavos de Cristo, pero pues tampoco somos esclavos tuyos. O sea, es lo que está tratando de decir, ¿verdad? Entonces el punto aquí es que él está diciendo, versículo 1 al 14, es que tengo el derecho, Señor. Yo tengo el derecho de tener una esposa por mujer. Yo tengo el derecho... ¿Por qué dice eso de tener una esposa con mujer? Ya pasó el tema. O sea, cuando tú vayas a la Biblia, por eso es importante que vengan a este, bueno, no a este curso, sino a entender más bien todo el panorama del libro, porque cuando tú lees un versículo debes de entender por qué lo dijo. O sea, porque hace 2 capítulos él les está hablando de este punto, de la sexualidad, del matrimonio. Además que dice Pablo, bueno, pues yo tengo el don de la continencia, y ustedes, si ustedes no, pues cásense. Entonces, el punto aquí es que Pablo está diciendo, yo también tengo ese derecho. Y mira que Pedro, en una epístola de Pedro dijo él que tengamos, no sé si fue, no recuerdo la verdad si fue Pedro, pero dice que tengamos en doble honor a los que predican y a los que presiden. O sea, a los que están en la obra del Señor. Entonces tiene el derecho. Porque en ocasiones nosotros queremos ver o estamos acostumbrados a que el misionero esté pobrecito, ¿verdad? Ahí batallándole con los zapatos rotos, porque ya la familia ahí, ay, pobrecita, mira, es que es el pastor, es que es el misionero. No, espérate, ellos tienen el derecho así como tú y yo. Porque ellos entregan el 100% de su tiempo, de sus vidas y de su esfuerzo a que tú y yo conozcamos de la Biblia, conozcamos la palabra de Dios, nos convirtamos a Cristo, aprendamos más, ¿verdad? ¿Tú crees que el discipulado de repente de una vez salió solo de una vez? No, alguien se esforzó por ello, alguien estudió por ello para nuestro provecho. Y dime si no ha sido bendición para todos nosotros. Entonces, Pablo dice, yo tengo el derecho. Versículo 15 y 16, lo interesante es que Pablo no abusa. Ni siquiera lo usa para que no hablen de él. Versículo 15 dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado. ¿Ven? Dice, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Ahorita vamos a hablar de esa gloria de Pablo. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y fíjate, esto entre signos de admiración. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ahora, aplícalo a tu vida. Tal vez tú no eres un apóstol, tal vez tú no eres un profeta, tal vez tú no eres un predicador, ni un pastor, ni un misionero, pero lo que sí te ha dicho Dios que hagas, ay de ti si no lo haces, ¿verdad? Ay de mí si no anunciare el evangelio, dice, porque Dios le dijo, bueno, le dijo el apóstol Pablo, bueno, cuando era Saulo, ¿qué quieres que yo haga? Y luego después, ya por medio de Ananías, el apóstol Pablo supo cuál era su llamado. Tú tienes un llamado. Tal vez vas a ser la esposa de un hombre de Dios, tal vez vas a ser un pastor, un misionero, lo que no sea, tal vez vas a ser el encargado de multimedia en la iglesia, pero Dios tiene algo para ti. ¿Han escuchado alguna vez el versículo: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él? Tal vez Dios quiere que seas abogado, ese va a ser tu camino. Bueno, hay que dejar que sea instruido. Tal vez vas a ser futbolista, no lo sé. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que Dios le impuso necesidad de predicar, y ay de mí si no lo hiciere.
Versículo 17 al 23, entonces Pablo habla de la recompensa. Y esto, yo les puse un versículo hace rato a los que están en un grupo conmigo, de este asunto, de por qué yo lo hago, por qué estoy en la iglesia, por qué participo en ministerios de Filemón, del discipulado, de evangelismo, por qué. Vamos a ver versículos 17 al 23. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, ¿verdad? Recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. O sea, no cobro por predicarles, dice Pablo. 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Versículo 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme partícipe de él. Entonces, chavos, tal vez no te va a gustar el sábado que vas a estar en el calorón, en el asador. Tal vez no te va a gustar que vas a estar sentada todo el día haciendo bolsitas. Pero hay que saber por qué lo hacemos. Porque por la recompensa que hay de Dios, ¿verdad? Porque un ejemplo aquí, los que quieren ser líderes o los que ya son líderes en la iglesia, es que dice Pablo, me he hecho judío a los judíos como judío. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Es decir que tal vez tengas que estar en, no sé, para poder ganar a tal hermano a lo mejor, y hay que ver esa película que nunca me ha gustado, ni esa serie que, bueno, vamos a hablar de cosas, no tiene nada que ver aquí con pecados ni nada de eso, ¿verdad? No vas a hacer el pecado de ellos, obviamente no, pero dice, me he hecho judío a los judíos para ganar a los judíos. O sea, tal vez tú vas a tener que pararte de la silla para que otro se siente y para ganarlo, ¿sí? Eso lo hace un líder. Tal vez tú vas a ser el primero que se va a ensuciar las manos lavando el baño, porque quieres ser un líder. Es lo que está diciendo Pablo ahí. Tal vez tú vas a ser el primero en estar en el calor porque otros estén en el clima. ¿Sí me entiendes? Tal vez en el campamento, si tú eres un líder, vas a tener que levantarte más temprano que los demás para poder organizar lo que tengas que hacer. O sea, eso es lo que ya estás diciendo Pablo ahí. Entonces, porque hay recompensa. ¿Quieres ser un líder? Bueno, Dios te va a demandar, pero hay una recompensa de eso. De los versículos 24 al 27, Pablo está haciendo un ejemplo de atletas. ¿Por qué crees? Porque eran griegos, y aquí no está, bueno, ahí atrás está la imagen, pero ahí está el Bemá, o como dice el pastor, el Bimá. O sea, ahí está el tribunal donde decían, sí, ganó fulano y tal. Hoy en día, cuando hacen las carreras de maratón todo, y que es muy apretada la competencia, pues hay cámaras y hay todo, ¿verdad? Y dicen, mira, este ganó. Pero ahí a veces estaba un juez que decía, este no ganó, este sí ganó, ¿verdad? Entonces Pablo le dice a los corintios algo que ellos perfectamente saben. Tal vez en estos tiempos, a ti y a mí, Pablo utilizaría utilizaría tal vez el ejemplo de, no sé, del fútbol, ¿verdad? Del clásico regio. Porque es algo que sabemos, es algo que nosotros conocemos bien, aquí hoy en día, ¿verdad? Algo que y los griegos practicaban mucho estos deportes. Habla de los atletas. El apóstol Pablo está haciendo un ejemplo de los atletas. Mira el versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, ahora ¿de qué está hablando? De la lucha libre, por así decirlo, ¿verdad? Había luchas, competencias de lucha, dice. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahora, es por esa razón que nosotros, si a mí me gusta mucho el fútbol y hay varios aquí también, es por esa misma razón que el sábado en la tarde no estamos en el estadio en vez de estar aquí. Porque para empezar, quién sabe si sean campeones. Y en segundo lugar, los que van a recibir el trofeo son ellos, no yo. ¿Sí? Y en tercer lugar, aquí, porque la corona incorruptible es la que sí nos puede dar el Señor, que esa sí vale. Esa sí vale y mucho más.
¿Sí me explico? Ahorita estoy hablando del fútbol, tal vez a ti te gustan otras cosas, ¿verdad? Pero estoy hablando algo así porque dice Pablo, dice, ellos luchan con todas sus ganas para recibir una corona corruptible. Ahora, hablando de fútbol, he visto a hombres ganadores que lloriquean cuando ganan, a hombres perdedores que lloran también por no ganar. Hablando de futbolistas, ¿verdad? Hablando de futbolistas. Bueno, un luchador en ese tiempo, ¿qué crees? Se entrenaba todo el año, 2 años o 3 años para poder ir a luchar y ganar, ¿verdad? Y se esforzaba a lo que más pudiera para ganar la lucha, para recibir una corona corruptible. Pero tú y yo debemos hacerlo para una incorruptible, dice el versículo 26. Así que, la explicación, yo de esta manera corro, estamos hablando de atletas, ¿verdad? Yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Por qué Pablo te dice a ti y a mí, no me sigas, imítame, en capítulo 4? ¿Sabes por qué? Porque Pablo tenía el derecho de comer carne, de tener a una mujer, de qué más cosas dice, de no trabajar. Pablo tenía ese derecho, dice, pero yo no uso ese derecho, al contrario, yo me hago más así, el más bajo de todos. Por eso, ¿y sabes quién dijo eso antes? El Señor Jesús, que el que quiera ser primero va a ser el último, ¿verdad? Entonces, prácticamente Pablo podría ser honrado más por Dios que tú y yo y lo que tú quisieras, porque él era el siervo de Cristo, era el siervo de Dios y entregó su vida al 100% para eso. A veces tenía hambre por servir a Dios, a veces tenía frío por servir a Dios, pero dice él, no, dice, yo no voy a hacerme el más grande, ni el que me creo mucho, ni el que tengo mis videos en YouTube, no, pero ni el que soy el evangelista influencer de esta época, ni soy el pastor conocido que a cada rato quiero que publiquen mis predicaciones, ni que todos vengan a mis pies, sino dice Pablo, ¿sabes qué? Yo mejor me pongo mi cuerpo en servidumbre, yo soy tu siervo. ¿Quieres ser el líder? Tienes que ser el siervo. Marcos, todo el libro de Marcos, no sé si tú te has dado cuenta que hay 4 evangelios. Uno lo presenta como rey, lo vimos eso aquí, ¿verdad? Mateo lo presenta como rey, Marcos lo presenta como un siervo. Por eso dijo el Señor que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a ser siervo de todos. Por eso también Filipenses dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, ¿sí? Entonces, eso es verdaderamente un líder. Un líder no es el que se la pasa regañándote. Un líder no es aquel que nada más te está diciendo que tengas que leer tu Biblia, aunque eso tú deberías de entenderlo. Un líder no es el que solamente organiza, porque déjame decirte que si tu líder no es bueno para organizar, es tu líder. Si tu líder tal vez tiene algunas cosas que tú dices, qué bárbaro, bueno, hay cosas que él tiene que aprender. O tú, si eres un líder, tú tienes que aprender también algunas cosas. Entonces, no somos perfectos, estamos en el camino a la perfección, a la madurez. Eso es lo que tenemos que entender y someternos a eso. Entonces, el ejemplo de Pablo es el de atletas, ¿verdad? Bien, aquí regresamos a versículo 1 y 2. Pablo está hablando sobre sus calificaciones y una evidencia de lo que es ser un apóstol, ¿sí? Él mismo está diciendo que él es un apóstol. Un apóstol es aquel que fue el testigo ocular de Jesús. Ahorita, hoy en día, si tú no sabías, yo no sé si tú no sabías, pero no existen los apóstoles, ¿sí? Los apóstoles, aquel que dice que se cree el apóstol fulano de tal o la apóstola no sé qué, no existe eso. Un apóstol vio cara a cara al Señor, esa es una evidencia. No quiero ir ahí, pero por cuestión de tiempo, pero en Hechos 1:21 aprendemos esto, ¿sí? Un apóstol, aunque prácticamente un misionero, porque apóstol significa enviado, ¿sí? Eso es lo que significa. Entonces, porque es de un verbo griego, no recuerdo cuál era, si era apostolín o apostolín, no sé, no recuerdo bien el verbo, pero significa enviar, como enviar una carta, ¿sí? O sea, eso es lo que significa. Hoy en día, si tú no vas a encontrar la palabra misionero, ¿sí? En la Biblia, pero es lo que significaba apóstol, el enviado. Bueno,
Pero es una diferencia muy grande porque ahora para llamarlos apóstoles, por eso no le llamamos a los misioneros apóstoles, por la misma razón de que los apóstoles, los 12 apóstoles, una evidencia es que veían a Jesús, estuvieron con Jesús, compartieron con Jesús, eran testigos oculares de Jesús, ¿sí? Entonces recibieron un ministerio apostólico. ¿Qué les dijo a los primeros discípulos? La gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre. Ellos recibieron el ministerio apostólico, ¿verdad? Ellos mismos, para llevar el evangelio a toda criatura. Pablo era uno de estos. ¿Cuándo vio Pablo a Cristo? A Jesús. Cuando se convierte. En Hechos capítulo 8, ¿verdad? 8, 9. Entonces, el Señor había tenido una relación con ellos, o sea, eran apóstoles. Entonces, las preguntas primeras del versículo 1 y 2 les está diciendo: señores, yo soy un apóstol por eso. Dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor. ¿Ven eso? ¿Sí? No soy vosotros mi obra en el Señor. ¿Cuál obra? La del apostolado, la de ir. La misma obra que le dio a Juan, que le dio a Pedro, que le dio a todos los demás, es también a él. Por eso él dice: yo soy como un abortivo, ¿verdad? Soy el último y el pilón. Y por eso Pablo significaba pequeño, o sea, era débil, ¿verdad? No soy apóstol. Entonces encontramos esto. Versículos 3 al 7 hay unas preguntas, y ven que son puras preguntas del versículo 3 al 7. Y las preguntas esas son sobre sus derechos, ¿sí? ¿Cuáles son los derechos? Aquí ya lo vimos, ¿verdad? Dice el 4: no tengo derecho de comer y beber la carne de los ídolos. Porque Pablo no tenía un trabajo. Aunque él pudo haber hecho mucho dinero haciendo tiendas. ¿Sí sabían que eso se dedicaba a Pablo? Aunque Pablo pudo haber hecho muchas tiendas y venderlas y tener bastante dinero, dejó eso. Dejó eso, como les dijo el Señor Jesús: dejen las redes ahí, vengan que yo les voy a ser pescadores de hombres. Pablo dejó eso para predicar de lleno, ¿sí? Entonces Pablo dejó eso y de repente tenía hambre y dice: pues aquí está el San Juditas, la carne, tiene hambre, es un apóstol, anda en la calle predicando y desnudo y con hambre, con frío, con todo. Pablo le está diciendo: ¿a poco no tengo derecho de no comer y beber? Versículo 4. El versículo 4 le está diciendo: son los derechos que él tiene. El 5, ¿cuál es el derecho ahí? Tener una esposa. ¿Y dónde viene eso? 8. Capítulo 7. ¿Verdad? El versículo 4 lo enseña el 8. Nomás quiero que entiendan, o sea, les acaba de enseñar todo eso en los capítulos anteriores. En capítulo 7 sobre, el 8 sobre comer y beber. El versículo 5 sobre, que era capítulo 7, que era sobre casarse, ¿verdad? Pedro estuvo casado, ¿verdad? Su suegra estaba enferma. Dice, y el versículo 6: ¿a poco tenemos derecho de no trabajar? O sea, lo que tú quieres es que yo vaya y predique el evangelio a todas partes y aparte todavía me mantenga por medio de las tiendas. O sea, por favor, ¿a qué horas lo hago eso? O sea, estás viendo que acaba, fíjate, en esta fecha ya cuántas iglesias había: las iglesias de los Gálatas, las iglesias de los tesalonicenses, en Filipos, el carcelero de Filipos, había llegado a Anfípolis, había estado en Berea, había estado en un chorro de lados, ya lo habían apedreado, quién sabe qué tanto, a lo mejor te hubieran enseñado las descalabradas que tenía. Y Pablo dice: no, hombre, por favor, o sea, los corintios, ¿qué les pasa? O sea, están viendo que me dedico a esto al 100%. ¿A poco no se dan cuenta de que soy un apóstol, soy un enviado de Jesucristo? Es lo que les está diciendo este pasaje. Entonces, las preguntas que les hace de versículos 3 al 7 era sobre los derechos. Imagínate a los corintios leyendo la epístola. Y entre todos los corintios, aquellos que acusaban a Pablo: oye, Pablo se anda comiendo la carne de San Benito, no sé qué, o sea, de los ídolos. Y le dice: oye, por carta les está diciendo: ¿a poco nomás ustedes tienen derecho a eso? O sea, ¿por qué te lo digo? Porque te voy a decir esto: recién convertido, estuve hablando con una persona inconversa, más no poder, porque yo ya venía de por allá y luego después me decía: es que yo no creo. ¿Cómo no vas a creer? Yo le decía: es que Jesús, también me sabía como 4 versículos, ¿verdad? Es que ve Jesús, esto y lo otro, todos somos pecadores. Me dice: no, hombre, mira, ¿das el diezmo? Sí. ¿Qué carro trae el pastor? Así de volada. Y no es aquí, y no nada más en esta iglesia, en todos lados. O sea,
a veces, es más, la Iglesia Católica les pide solamente un día de salario, perdón, un diezmo al año, y aún así dicen, no, hombre, el sacerdote, no sé qué, bueno, estamos hablando de otro tema, pero ¿a poco un pastor, un misionero, una persona que está entregada al 100% no tiene derecho de andar en un carrito? ¿O quieres, ni al camión tampoco, o qué? Entonces, ¿qué es lo que quiere? O sea, es lo que debemos nosotros entender. O sea, ay, que el misionero, pobrecito el misionero, no, espérate, si él está pobre es por ti, ¿sí? Entonces debemos nosotros entender, o sea, me refiero a que él se está haciendo pobre, pudiendo hacer otras cosas para a su familia darle lo mejor, pero no lo hace para alimentarnos al de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, así sucede muchas veces. Entonces, de comer y beber, mira, aquí está el capítulo 8, de casarse, el 7, no cobrar. ¿A poco tú crees que no puedo cobrar por lo que hago? Versículo 17 al 23 es lo que nos está enseñando, ¿verdad? Mira el 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, hablando de predicar, recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente, ¿qué? Gratis. O sea, él está diciendo, yo puedo cobrar, pero no cobro. No importa, no cobro. Dice, gratuitamente el evangelio, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Para que no digan que, oye, Pablo todavía que se come lo de los ídolos, todavía nos quiere quitar dinero. Si al contrario, Pablo les dice a los filipenses, nada más ustedes participaron conmigo de esta gracia, les dice. Y cuando cada vez que vea que le dice Pablo, bueno, voy a ir a ustedes para que me encaminen. Sí, no es para que vente, Pablito, te vamos a llevar. No, es para que me des, para irme. Necesito. O sea, para irme a predicar. O sea, le dice a los romanos esto en capítulo 15, porque voy a ir a España. Nomás me ve Samuel y se ríe. Ya se volvió. No, hay que decir, está loco, ¿verdad? ¿En qué función me trajeron? Entonces, vemos aquí algunas ilustraciones también. Esto está en versículo 7, ¿verdad? ¿De cuál es la ilustración? De los soldados, ¿verdad? Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, ¿tú crees que estos que pasan ahorita vestidos de chícharos no les pagan? Les pagan, y sí les pagan bien. O sea, no nada más están ahí por amor a la bandera. Pues sí, por amor a la bandera, pero tienen su familia y les paga el gobierno a los soldados. En ese tiempo era diferente, ¿verdad? También está hablando un poco sobre los soldados romanos, ¿verdad? Los soldados les pagan. Los agricultores, en versículo ahí mismo dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿Tú crees que un señor que trabaja en el campo no come del tomatito que él sembró? A veces al contrario, es de lo único que come, es de lo único que vive. O sea, yo fui a Puebla, estuve en Panamá, y la gente vive de lo que siembra. ¿Sí? Estuve en Puebla y a veces es triste porque en Puebla toda la gente siembra y cosecha café. Se tardan meses en que esté todo el proceso y luego llega el intermediario y les dice, pues te lo voy a comprar a peso el kilo y si quieres. O sea, no vas a vivir de tomar café. Tienes que venderlo para poder comprar pan y hacer el maíz para poder hacerlo. Entonces, esa gente a poco no tiene el derecho de disfrutar de lo que él ha comido. ¿Sí? Dice también otra pregunta, ahí mismo versículo 7. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Verdad? Es lo mismo, o sea, pastores comen también del rebaño. El punto es que si ellos tienen el derecho, también yo tengo el derecho, es lo que está diciendo Pablo. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Muy bien. Ahora, el apóstol Pablo aquí apela a la ley, ¿sí? Es bien interesante porque casi todo el Nuevo Testamento siempre están citando el Antiguo Testamento. Entonces, aquí Pablo en versículos 8 al 10 está apelando a una ley que había en Levítico, ¿sí? Sobre los bueyes, sobre los animalitos, ¿verdad? Los animalotes, ¿verdad? Entonces dice el versículo 8, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dicen enteramente por nosotros? O sea, yo no sé si a ti te tocó una vez, pero vino un misionero, predicador, no me acuerdo qué era él, que él decía que los pastores son como esos bueyes, ¿sí? Porque Pablo era un apóstol y era un líder en la iglesia, y dice, ¿a poco ellos no tienen derecho a comer de lo que están? Imagínate un animal que va trillando, ¿verdad? Que va jalando el yugo,
y que no pueda comer lo mismo que hay en la tierra. Tampoco le vas a poner un bozal para que no coma. Está diciendo, no, espérate, pues también se va a morir el pobre animal, ¿verdad? Es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Entonces prácticamente los predicadores, los misioneros somos el buey de Dios, ¿sí? Es lo que estás diciéndonos aquí. El buey tiene el derecho, versículo 11. Dice, bueno, el 10 decía, o lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. O sea, ¿te das cuenta la diferencia de lo material a lo espiritual? O sea, si te vas a gastar un café en el globo por discipular a tu discípulo o tu discípula, eso no vale ni así una pizca de lo espiritual que estás haciendo. Nada, o sea, versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿a poco es gran cosa si le estoy pidiendo, dame una ofrenda? O sea, dice, ¿qué dice ahí? ¿Es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? O sea, que invítame a comer, prácticamente invítame a comer o dame zapatos nuevos, porque mira, yo estoy predicando a Cristo, yo estoy llevando el evangelio. Y tú eres salvo por la gracia de Dios y por la fe, pero también porque el Señor me trajo a ti. O sea, esa es la bendición. Esa es la bendición. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo esto a los corintios, ¿verdad? Está diciendo, señores, ¿qué les pasa con eso? Entonces la aplicación es de aquí que tenemos el derecho. Pero en versículo 12 no usamos este derecho, dice Pablo. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo, ¿verdad? No necesito que tú me des. ¿Qué dijo Pablo sobre el dinero? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo es específicamente de eso, porque dice él, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Es lo que está diciendo Filipenses 4. Por todo y en todo yo he sido enseñado, dice. Todo lo puedo Cristo que me fortalece. Sea a veces tener mucho, sea a veces no tener nada. Y ando como quiera ahí. Entonces lo que le está diciendo en versículo 12 es, no te ocupo, no te necesito, no necesito tus ofrendas, ni Dios tampoco. O sea, tú las das, bueno, ese ya es otro tema que lo vamos a ver en capítulo 16 sobre la ofrenda. Tú la das porque cada uno propone en su corazón, ¿verdad? Darle a los misioneros y todo ese asunto. O sea, el versículo 12 está diciendo, no abusé de eso, sino que a veces soporto hambre y todo para no ser obstáculo al evangelio. Ahora, yo no sé si a usted le ha pasado, los que han hecho viajes misioneros, pero si hemos hecho un viaje misionero a lugares que son un poquito pobres, tal vez aquí donde andabas el fin de semana, fíjate que a veces los pobres son los que más dan. O sea, los pobres son, vengas hermano, eso, lo otro. Es más, no te dicen a veces, no te dicen, pero lo único que tienen, no es que te lo den, sino que le dicen al hijo, vete, tráete 1 kilo de maíz, 1 kilo de esto, porque vamos a hacer unas tortillas ahorita recién hechas. O sea, al contrario, hasta come más rico uno, ¿verdad? Los pobres a veces dan más. Le dice Pablo, yo no te estoy pidiendo nada. Los corintios tenían dinero. Vivían en una ciudad donde todo pasaba al comercio y negociaban de todo. Y aparte la sabiduría, algunos cobraban por hacer discursos. Entonces muchos de ellos tenían dinero. Y en esto dice Pablo, ¿sabes qué? Yo no abusé de eso y soporto todo, porque así lo dice el versículo 12, ¿verdad? Sino que lo soporto todo, o sea, a veces tengo hambre, frío, y tú no ves que estás bien, no ves que estoy sufriendo y te vale. Bueno, no importa, no pasa nada, dice, nomás para no ser obstáculo al evangelio de Cristo, ¿verdad? Eso lo dice el versículo 12. También apela a la ley también de manera de ilustración, porque apela a la ley. ¿Quiénes eran, dijimos, los que comían de la carne en el Antiguo Testamento? Los levitas, ¿verdad? Los levitas, versículo 13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Esto lo he visto en memes, lo he visto por teléfono, lo he visto en mensaje, lo he visto por personas incrédulas diciendo, pues los pastores no trabajan. Amén. O sea, ¿cómo te atreves a decir eso? O sea, ellos trabajan más que tú. Ellos trabajan mucho más que tú.
Y cuando tú estás dormido, ellos están orando por ti. Cuando tú estás comiendo, ellos están estudiando la palabra para enseñártela. Entonces, hay que tener cuidado con eso. El versículo 13 está diciendo eso. El 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, que vivan de eso, ¿verdad? Porque así eran los levitas, Dios, o sea, ellos vivían de lo que ellos hacían del sacerdocio. Entonces, la ilustración es, ven a los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos también tenían el derecho. ¿Tienen preguntas hasta aquí, chavos? ¿Ya se aburrieron? Versículo 14, hay una aplicación, dice, ¿sabes qué? Digas lo que digas, aquí está el derecho del que tenemos que vivir del Evangelio, pero no usamos el derecho. El punto también es que tengo el derecho, pero no lo uso. 8 al 14, ahí lo vimos. 15 al 16, pero yo no uso mis derechos. 15 y 16 dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, aunque sí puedo, yo puedo decirte, hey hermano, ya te prediqué, ve, invítame a comer, o hazme un cuartito ahí en tu casa porque voy a estar un tiempo aquí. O sea, yo no uso mis derechos, dice el 15, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir, checa esto, antes que nadie desvanezca esta mi gloria. O sea, la gloria de Pablo era predicar, la gloria de Pablo era que otros se convirtieran a Cristo. O sea, dice, ay, no, hombre, el traer guaraches nuevos o el traer una túnica nueva, eso no es nada. Sí, quiero que se conviertan en Cristo. Qué gran evangelista, chavo. No lo uso, no lo pido, no quiero que me quiten mi gloria. ¿Cuál era la gloria de Pablo? ¿No era predicar el evangelio? Pues eso era lo que él tenía que hacer, porque dice el versículo 16, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no lo hago, ¿verdad? Él tenía que hacerlo. La recompensa de Pablo la vemos desde el 17 al 23, y aquí es donde les hablo a ustedes, los que están en una posición de liderazgo. O sea, porque esto debemos tomar eso, meditarlo, llegarlo a mi corazón. Y yo les decía a los chavos del grupo, y a partir del sábado en la hamburguesada, aplicarlo. Mira el versículo 17, por lo cual si lo hago de buena voluntad, no porque te están diciendo corta las panes, o sea, porque lo hago para el Señor. No porque está diciendo, tienes que asar las carnes. No porque está diciendo, tienes que ir a entregar las hamburguesas. De que, no, pues es que me dijeron que tengo que hacerlo. Y, ya estoy cansado. No. Por buena voluntad. Si no, no hagas nada. No lo hagas. Hay otro que sí lo va a hacer. O sea, si yo ahorita mismo estoy enseñando 1 Corintios 9, no es porque yo soy especial. Puede venir otro y lo enseña. Entonces, pues lo tengo que hacer con buena voluntad. Una buena actitud siempre. Versículo 17. Por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Dice Pablo. Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Sí? Es la recompensa. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre el galardón. ¿Cuál era la gloria de Pablo? ¿Cuál era la gloria de Pablo? ¿Qué significa cuando dice, o sea, la comisión me ha sido encomendada? O sea que, sí, de mala voluntad. O sea, es como por así decirlo, tú trabajas y tú entras, o sea, tú tienes que hacer, no sé, si trabajas en un lugar de hamburguesas, te pagan por hacerlo, alguien te ha mandado por hacerlo y no lo haces. O sea, eso ya se te encomendó a ti. O sea, es como por así decirlo, un día vamos a comisionar a alguien allá arriba y decir, le imponen las manos y va a ir a predicar a Cristo, va a ir allá y va a hacer, pero se va y no hace nada. O sea, entonces ¿para qué estás? O sea, la comisión te fue encomendada. O sea, esa comisión Dios te la encomendó. Dice, si no lo hago, pobre de mí, porque Dios me dijo que lo hiciera. ¿Sí? O sea, eso es lo que está tratando de decirnos, ¿verdad? La comisión me ha sido encomendada, la mayordomía, esta es mi obligación. Si no lo hago, haz de cuenta que, o sea, si tu papá te dice, recoge tu cuarto y no lo haces, la comisión te ha sido encomendada. ¿Y si lo hago para de buena voluntad, recompensa tendré? Dice ahí, ¿verdad? Recompensa tendré, tenga mi hija, tenga su iPhone nuevo, ¿verdad? Recompensa tendré, la comisión te ha sido encomendada. Entonces, tal vez un día Dios te va a llamar a algo, no sé a qué, pero Dios te va a llamar a algo, entonces la comisión te ha sido encomendada.
si tú lo haces de buena voluntad vas a tener recompensa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la gloria de Pablo aquí? Pablo dice, no me importa el dinero, no me importa nada de eso, lo que me importa es, ¿qué dice? ¿Dónde lo dice esto? Dice el 15, ¿verdad? Antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Entonces, ¿cuál es la gloria de Pablo? No es predicar el evangelio, ¿verdad que no? Porque esa era la obligación de él. Versículo 16 dice, tenía que hacerlo, esa es su necesidad. Entonces era predicar sin cobrar. Esa era la gloria de Pablo. Yo hago lo que hago y no te cobro. Esa es mi gloria, porque mi gloria está en los cielos. Esa es mi recompensa verdadera. Cuando esté allá, y chavos, el día que vayamos allá al Bemá, y que Dios te dé tu coronita o que te dé lo que tenga que dar, tu recompensa, vas a voltear a ver a Pablo y vas a decir, no, qué bárbaro, la gloria de Pablo. La gloria de, siempre me acuerdo del pastor Julio Montes, la gloria del pastor que está allá con el Señor, la gloria del apóstol Juan, y ahí vas tú con tu cosilla, una gloria. O sea, chécate eso. Entonces, por eso hazlo. Y te lo digo, a partir de este sábado en la hamburguesada, hazlo de buena voluntad, porque recompensa hay para el Señor. Entonces, predicar sin cobrar. ¿Por qué? Para no abusar de su derecho. Versículo 19 adelante dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Qué te recuerda esto de capítulo 8? Dice, por lo cual siendo libre de todos. O sea, yo soy libre de comerme la carne esa. Quiero que lo entiendas. Yo puedo hacerlo cuando yo quiera. No, tú no me vas a decir nada. Dice, libre de todos, pero me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Por eso dice Pablo, no voy a comer carne jamás. Porque luego tú que eres débil, vas a decir, ese Pablo anda diciendo, y vas a ir con el incrédulo y le decir, no le creas a Pablo. No. Entonces Pablo estaba cuidando mucho su testimonio, ¿verdad? Entonces, para hacer mayor número. Versículo 20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Esto creo que ya se los dije hace un momento. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Qué te recuerda eso? O sea, ¿qué nos enseña esto? Que antes ellos vivían bajo la ley, pero ahora, hablando de la ley de Cristo, ¿qué es esto? Bajo la gracia. Tú y yo vivimos bajo la gracia. Estamos en la dispensación de la iglesia, de la gracia. Vivimos por gracia. Es decir, que el día que tú pecas por eso, o que ofendes a Dios, no te traga la tierra como a los hijos de Coré. Es por esa razón que cuando tú robaste a Dios, no caíste muerto como Ananías y Zafira. No estamos bajo la ley, nosotros tú y yo estamos bajo la gracia. Por eso Dios dice que vengamos confiadamente al trono de la gracia, en el cual vamos a tener oportuno socorro. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en el corazón que el Señor levantó los muertos, tú serás salvo. También porque dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonarnos. O sea, por la gracia, la gracia. Y ahorita tú y yo estamos aquí por gracia de Dios. Bueno, entonces dice el versículo 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. ¿Sabías que Pablo pudo haber tenido un grado honroso dentro del fariseísmo? Él era fariseo de fariseos. Fue instruido en el mejor instituto, el de Gamaliel. O sea, él sabía, él pudo haber tenido influencia política y eclesiástica. Bueno, la iglesia no existía en ese tiempo, pero a más no poder. Pablo pudo haber sido de esos mismos que se creían dioses, de esos mismos fariseos que, ay, no me toques, tú eres un publicano. O sea, pudo haberlo sido, pero se hizo débil, versículo 22, se hizo débil a los débiles para ganar a esos débiles. A esos débiles, dice, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve alguno. ¿Tú crees que yo voy a ir tú crees que un predicador debería ir con un traje de 8,000 pesos y con una corbata y con los zapatos más caros del mundo a ir a predicar a la Sierra de Panamá? Dice Pablo, yo pude haber hecho eso, pero no. Dice, me hice débil a los débiles. ¿Tú crees que le van a escuchar llegando en un BMW ahí a la Sierra de Puebla?
No, o sea, entonces dice Pablo, más por esa razón dejé mis tienditas y me dediqué 100% al evangelio. Eso es el versículo 22. Entonces, el motivo de Pablo para hacer todo esto es que él quiere ser copartícipe del evangelio, dice el versículo 23. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Chavos, entiendan, les estoy diciendo a los que ya son líderes y los que quieren ser líderes, ¿verdad? Todo esto que estamos diciendo, te haces débil a los débiles. O sea, les comenté sobre a veces te tienes que parar de tu silla para darle un asiento a alguien que va llegando y que todavía no conoce a Cristo, o que está chiquitito en Cristo, que es un bebé espiritual, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere eso. O sea, tal vez vas a tener que hacer algunas cosas para ganar a los demás, si quieres ser un líder. Bien, ya para terminar, versículos, ya vimos la recompensa de Pablo, y los versículos 24 al 27 dijimos que era un ejemplo de qué cosas, de los atletas, de verdad. Acuérdense que las luchas en los juegos más comunes, en los Juegos Olímpicos, era la lucha libre y las carreras maratón, ¿verdad? La carrera maratón. Entonces, bien interesante, porque también a los hebreos en capítulo 12 les dice Pablo que esto es una carrera como un maratón. Tu vida y mi vida es una carrera como un maratón. Dice que debemos poner, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto les está ilustrando igual a los corintios en versículo 24. Les dice, ¿o no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero nada más uno se lleva el premio? Corre de tal manera que vas a obtener ese premio. Corre de tal manera que tú vas a tener el premio. Es decir que, mira, yo he escuchado a muchos cristianos que nada más hablan de las influencias que hay en este mundo. Hoy en día hay, o sea, que los memes, lo que tú quieras, los videojuegos. ¿Cuántos videojuegos? Siempre hablo de eso, ¿verdad? Los videojuegos, de las corrientes de este mundo, para que estés distraído, para que vayas corriendo la carrera, pero no estés haciendo nada. No hay galardón, no hay recompensa, nomás estás llegando de panzazo al reino de los cielos. O sea, pásale ya, pues ya que tú porque creíste en Cristo, ¿verdad? O sea, el versículo 24 está diciendo, corred de tal manera que lo obtengáis. Estás perdiendo el tiempo. Si nada más piensas en tu iPhone nuevo, si nada más piensas en qué selfie o de qué perfil me lo voy a tomar para que me admiren y me den likes, y mi Instagram y mi Snapchat y mi Facebook y todas mis redes sociales, y si te afanas por la escuela también y todo eso, chavos, no, hombre, o sea, ¿cuántos años vas a vivir? ¿Te vas a morir a los 80, a los 70, 65, 100, no sé cuántos vivas? Corre ahorita de tal manera que lo obtengáis. Que este sábado el Señor vea tu buena voluntad para trabajar en la hamburguesada. Corred de tal manera que lo obtengáis. Estoy llevando esta hamburguesa porque estoy sirviendo a Dios, y chance de alguno se convierta a Cristo. Vamos a tener un culto para ver si uno se convierte a Cristo. No porque, pues tengo que poner esto, porque tengo que hacer aquello, que hay que poner la mesa a través de Filemón, y hay que predicar. Y no, corre de tal manera que lo obtengáis, no porque te digan, haz tú más de lo que se te pide. ¿Qué le dijo Pablo a Filemón? Yo estoy seguro que tú vas a hacer más de lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Entonces el versículo 25, todo aquel que lucha, ahora estamos cambiando, ya no son carreras, ahora son luchitas, ¿verdad? Estamos hablando del Hijo del Santo contra Blue Demon, o sea, literal, ¿sí, verdad? Literal. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Tú crees que el luchador, el santo, se iba a subir y se iba a comer una hamburguesota barrigona antes de subirse al ring? No, se abstiene, calmado, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque va a luchar. Bueno, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Tú y yo vamos a tener una corona que solamente Dios da. Tú y yo podemos tener una recompensa que solamente Dios da. ¿Sí? Quiero que entiendas que, ya sea de manera figurativa o de manera literal, lo que dice la Biblia, que las calles son de oro allá, y que las puertas son de los apóstoles, de perlas. Es como que esas cosas son el piso, el oro, todo lo que tú y yo podamos tener, más la recompensa del Señor es la que realmente vale. Bien,
Pablo quiere el premio, chavos. Pablo quiere el premio. ¿Lo quieres tú? O sea, el versículo 26 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. ¿Sabes qué es? Tengo metas. Pablo está diciendo, yo tengo metas en la vida. ¿Y cuáles son? Llevar el evangelio. Tengo la meta de, fíjate, estamos en Corinto, tengo la meta de ir a Éfeso porque les voy a enseñar a todos los pastores a que vivan la grey de Dios, que sean buenos pastores. Tengo que ir y voy a volver a hacer otro viaje misionero más. Y es más, quiero ir a Roma, quiero ir a España, quiero ir a predicar, que se conviertan muchos y que reciban el evangelio, que se funden iglesias. Pablo dice, el versículo 26, ese debería ser tu lema. Así que de esta manera corro, no como a la aventura, a ver qué. Voy a venir el sábado, pues a ver qué pasa, pues aquí voy a andar. O sea, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. ¿Alguna vez has visto un boxeador? ¿Cuándo le va a ganar al aire? O sea, de esta manera, no como quien golpea al aire, nomás a ver qué pasa, nomás a ver qué es de mi vida. Oye, que ¿de qué quieres hacer? Ya estás en la prepa, casi en la universidad, ¿y qué vas a estudiar? No, pues a ver qué. Oye, que por ejemplo, ahorita en los negocios, por ejemplo, todos los que trabajan en negocios de ventas hay metas, siempre hay una meta. Si tú nomás vas al trabajo a ver qué onda, pues nunca vas a lograr nada. También para el Señor, ¿qué onda con tu vida? O sea, le has preguntado al Señor, ¿qué quieres de mí, Padre? Así como Pablo le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Le has dicho eso? Pablo sabía cuál era su llamado, Pablo sabía a dónde iba, Pablo sabía cuál era su meta. Así tú y yo debemos ser. Terminamos con versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, líderes. Somos siervos, líderes. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, ¿verdad? O desaprobado, es lo que significa, ¿verdad? O sea, sí, muy predicador el Pablo, muy predicador, pero de repente su testimonio, ¡pum!, se cayó. ¿Quién le va a creer? Nadie. Entonces por eso dice Pablo, no venga a ser yo eliminado, o sea, desaprobado, que Dios me desapruebe. Meditemos en eso, chavos, y vivamos de esa manera en capítulo 9. La semana que viene vamos a ver el capítulo 10 y termina esa sección sobre comer y beber. Dios les bendiga. Vamos a orar. ¿Alguien quiere orarle a los hombres? Raúl, por favor. Dios, te damos gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias porque usas al hermano Víctor para compartir tu palabra, Señor. Te pedimos que nos lleves conmigo, Señor, a nuestras casas. También que nos cuides, Señor. Te pedimos por el evento que será el sábado, Señor. Y los preparativos de mañana y el viernes. Que todo salga bien. Que no haya accidentes. Cuidarnos de cualquier cosa. También que se abra la oportunidad de compartir tu palabra, Señor, a las personas que se les está entregando la comida, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, chavos. Dios los bendiga.